Bueno, el tema de hoy va a ser alcoholismo. ¿Me acompañan? Bueno, en la introducción vamos a hablar un poco del alcohol. El alcohol es una sustancia psicotropa, que significa que es afín al tejido nervioso, fundamentalmente el cerebro, y además incide sobre la psiquis del individuo. Tiene un efecto desinhibidor y relajante a la vez. Justamente por eso es que se torna un poco peligrosa, ya que mucha gente lo utiliza para desinhibirse frente a distintas situaciones que lo requieren y o cuando están con algún tipo de angustia o ansiedad para relajarse. También produce tolerancia, que significa que existen receptores para el alcohol a nivel del cerebro y que a medida que se va aumentando la ingesta van aumentando los receptores y a medida que aumentan los receptores hay una necesidad física de aumento de la ingesta. También tiene efectos sobre el estado de ánimo que, como dije más arriba, eh, producen una dependencia psicológica. Vale decir, le vamos a llamar a esto trago terapéutico. Es decir, que cuando el individuo está nervioso o no se siente bien o tiene alguna problemática o lo que fuera, el trago de alcohol le sirve para poder bajar esos niveles de angustia y conflicto. Bueno, empecemos hablando un poco de la clínica del alcoholismo, que es lo que nos interesa más en este caso. En primer lugar, el alcoholismo va a ser estar ahí, está dentro del consumo problemático de sustancias, en este caso, el alcohol. El consumo problemático se da por exceso y deteriora la salud física y mental, provocando complicaciones clínicas, psiquiátricas, físicas y sociales. Por eso nosotros vamos a llamarlo, en vez de adicción, consumo problemático, porque verdaderamente la palabra abarca mucho más de lo que significa el aumento de tolerancia y la necesidad física de la ingesta de la sustancia, a saber, en este caso, el alcohol. Bueno, uno de los síntomas importantísimos es el síndrome de dependencia, que ya lo venimos más o menos armando en nuestro razonamiento a lo largo de estas diapos. Nosotros vamos a utilizar los criterios de la OMS. El síndrome de dependencia, de acuerdo a los criterios de la OMS, tiene las siguientes características. Primero, el aumento del deseo de beber, que generalmente se da al principio en busca de un alivio interno, de un alivio psíquico, ya sea, como dijimos antes, por ansiedad, por angustia, por necesidad de desinhibirse, para hablar en público, para divertirse más, etc. Bueno, cada individuo y cada historia tiene su causas o su motivo. El otro criterio es, digamos, el otro ítem que nos va a importar es el trago terapéutico, que es justamente eso de lo que estamos hablando. Representa un refuerzo positivo ante los problemas y conflictos. ¿Por qué digo refuerzo positivo? Y esto está dentro de la teoría cognitivo-conductual, porque al conseguir alivio con el trago terapéutico, el individuo va en busca de más y más tragos terapéuticos frente a la presentación de distintos motivos que lo rodean en su ambiente social. Además, evita los síntomas de abstinencia. Por ejemplo, en el caso de una persona que ya esté introducida bastante a nivel de esta carrera alcohólica, el trago terapéutico, por eso también es terapéutico, evita los síntomas de abstinencia del alcohol, ya que si el individuo pasa mucho tiempo sin tomar, va a tener ciertos y determinados síntomas que vamos a ver más adelante.
También, como dije recién, lo desinhibe, lo suelta en su inseguridad, toma para divertirse, que son las famosas previas, en donde se juntan muchas personas para autoestimularse, desinhibirse y luego salir y divertirse. Eh, También lo usan mucho los pacientes con fobia social. No quiere decir que todos, pero lo utilizan. Y en lo más grave, ¿no es cierto? Hablando de lo legal, puede ser un trago doloso, o sea, con intención de suicidarse o cometer un homicidio, el individuo se embriaga para poder desinhibirse y realizar el acto. Esto ustedes lo pueden ver en la página 37 en el cuadro 3.1 del libro del lobo. Vamos a ver el síndrome de abstinencia. Este aparece luego de varias horas de desaparecía el alcohol en sangre. Por ejemplo, lo más frecuente es al levantarse en la mañana, donde aparece temblor fino en las manos, pequeños esputos y salivaciones bastante densas, nerviosismo, irritabilidad, eh, falta de control de impulsos, que desaparecen con el trago matutino. O sea, hacen un trago en ayunas luego desayunan. Buah. En esta etapa se puede afirmar que ya existe una dependencia psíquica y física. No se olviden que al aumentar la tolerancia, aumentan mucho los receptores cerebrales para el alcohol y por lo tanto, cuando el alcohol falta en sangre, estos receptores generan a nivel del sistema nervioso central todos estos síntomas. Cuando hay abstinencia, quiere decir que ya hay dependencia física. La dependencia psíquica comienza al principio cuando va aumentando la tolerancia. A veces puede no aparecer si el trauma se resuelve rápidamente y el individuo prescinde del alcohol. Acá podemos ver el síndrome de abstinencia en la página 39 del libro de Lobos. Bueno, nos habíamos introducido en el síndrome de dependencia y lo habíamos visto desde los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver el síndrome de dependencia intensa, porque bueno, todo empieza a poquito y después se va haciendo cada vez más intenso. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la clínica? Hay una conducta alcoholocéntrica. ¿Qué es eso? Bueno, el individuo lo único que piensa es en el alcohol. Hay una compulsión a beber. Acuérdense que el impulso difiere de la compulsión porque en la compulsión hay una etapa de discernimiento. Al final terminan cayendo en el discernimiento que no es más conveniente, o sea, tomando. La compulsión para beber, preocupación por tener alcohol, no solamente en la casa, sino cuando van a una fiesta, se preocupan para ver si hay suficiente alcohol para todos o cuando hacen una fiesta, mantienen la cantidad de botellas de alcohol, de vino, licor o lo que sea, siempre con un stock interesante, más que la comida, buscan lugares, en algunos casos, para esconder las bebidas, muchas veces porque ya comienzan a ser criticados por sus familiares. Entonces, claramente van buscando esconder las bebidas, las pueden esconder, generalmente las esconden en el placar, abajo de la cama, etc. Y comienza a aparecer el deterioro social. ¿Por qué? Porque al tener esta conducta alcoholocéntrica y preocuparse exclusivamente por el alcohol, van perdiendo interés por el resto de los elementos de la vida normal que rodean a un individuo. Bueno, ahora vamos a ver la clínica de los cuadros agudos.
Por supuesto, esto es como una redundancia. La embriaguez. La embriaguez es un cuadro agudo. La embriaguez es un estado transitorio de relajación, euforia, hay una locuacidad anormal, casi patológica, hablan mucho, 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 hay una pérdida del tacto social, no respetan mucho la distancia psíquica, social de cada individuo, se pueden poner agresivos, irritables, bueno, pierden como las características típicas de su propia personalidad. Por supuesto, aquí, antes de lo que yo les comenté, dice tolerancia. Soportan grandes dosis de alcohol. Es cierto, acá ya se ha logrado un nivel de tolerancia muy alto. Los receptores a nivel del sistema nervioso central están como en un estado de stand-by, pero en grandes cantidades. Por eso, para llegar a la embriaguez necesitan, digamos, al estado agudo, grave, la embriaguez necesitan mucha, mucha cantidad de alcohol. Pero en este caso, cuando la tolerancia es está bastante equilibrada y en una meseta, la embriaguez se representa de esta manera. Hay una disminución de los reflejos porque hay un tiempo de retardo en la acción que es anormalmente prolongado. La alteración de conciencia ya es el paso a la embriaguez profunda y el sobrepasar en grandes cantidades de alcohol a la tolerancia que los más o menos los mantiene. Por eso acá es muy importante manejarse con mucha precaución con el individuo en este tipo de estado de embriaguez, porque es cuando se pueden cometer situaciones de agresividad importante. Y por supuesto, si estamos viendo que hay una disminución de reflejos y un tiempo prolongado de reacción, evidentemente el individuo no puede conducir un vehículo. Si no se puede conducir a sí mismo, imagínense conduciendo un vehículo, es un mono con revólver. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la embriaguez profunda. En cuanto a la embriaguez profunda, podemos decir que ya sí es un grado intenso de intoxicación aguda y ya hay un trastorno clarísimo de conciencia y se llega al coma. Con lo cual, esto es una urgencia médica, porque puede colapsar no solamente el sistema nervioso central, que ya colapsa con el coma, sino que se puede producir una alteración de toda la economía corporal. La embriaguez patológica en general no es muy común, pero se da en personalidades anormales, en pacientes susceptibles al alcohol y en estados emocionales previos. ¿Cómo se manifiesta? Y hay una disforia, alteraciones sensoperceptivas, que pueden ser ilusiones también, pueden ser, generalmente las alucinaciones sensoperceptivas son de la sensopercepción superficial, ideaciones patológicas como ideas delirantes y convulsiones. Aquí ya estamos en presencia clarísima de las complicaciones de la clínica del alcoholismo. Empecemos por el blackout, que es una amnesia post-embriaguez. También se puede dar durante la embriaguez, depende de los criterios de los distintos autores. Es transitoria, el individuo aparenta lúcido, actúa normalmente en un día común, pueden ir al trabajo, hacer el trabajo como mecánicamente, por supuesto, como normalmente lo hacen, regresar a su casa, cenar, bla, 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 bla. Y luego al día siguiente no recuerdan nada de lo que sucedió en ese tiempo. Por eso se llama blackout. También puede darse durante la intoxicación, como dijimos recién, puede darse en la abstinencia, de hecho, la mayoría de las veces se da en la abstinencia, y según el libro de Lobos, el criterio del autor, se da en el alcoholismo crónico.
Bueno, vamos a una de las complicaciones más comunes, que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia podemos dividir en leve, que es en donde se manifiesta ansiedad, irritabilidad, temblor, están lúcidos, puede haber disforia, un trastorno del control de los impulsos y quedamos ahí. Los graves ya estamos frente a un síndrome que es el de delirium tremens, con temblor, trastorno de conciencia, en las que pueden aparecer ilusiones patológicas, alucinaciones visuales llamadas comúnmente zoopsias, porque lo que ellos ven son animalitos que pueden ser microzoopsias como gusanos, arañas, insectos, o macrozoopsias que generalmente en las películas se representan como elefantes blancos. Y el delirio ocupacional, donde el paciente, sin estar en su ámbito laboral, está como realizando con la nada misma actos
totales.